Buenas tardes a todos. Yo soy Germán de Scrum México, socio fundador de Scrum México. Abrimos este espacio de Agile Talks hace 2 años. Hicimos varios eventos presenciales y ahora con tema de esta pandemia estamos haciendo los eventos así, en forma remota. En esta tarde de miércoles aquí en la Ciudad de México tenemos a Juan Banda, que está desde Perú, desde Bolivia, perdón, con nosotros. Juan es un amigo, Juan es un trainer, Juan está metido en agilidad desde hace muchos años. Juan tiene un doctorado un doctorado por la Universidad de Chicago, y estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí a Juan. Es un agilista de corazón y un amante de LES. Justo de ese tema vamos a hablar hoy, de LES. Juan es uno de los fans, uno de los que está promoviendo LES alrededor del mundo y más en Latinoamérica. Así que bienvenido, Juan, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos todos, y ya, te dejo con el control. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Germán. Solamente quiero corregir que no tengo un doctorado. Bueno, no. Nunca me doctoré en la vida, ni pienso hacerlo. Okay. Hace muchos años que ya juré no volver a una universidad. Pero en fin, tema mío. Sí tengo una maestría de la Universidad de Era una Illinois en maestría. Chicago. Era una maestría, sí. Me confundí. Sí, no. Dato curioso, así, fun fact, digamos, de mi vida. Soy un ex becario Fulbright. Para quien tenga idea qué es una beca Fulbright. Para quien no tenga idea de qué es una beca Fulbright, ahí les recomiendo, buscan Fulbright Scholarships. Fue una beca que me cambió la vida. Fue una beca gracias a la cual fui a Estados Unidos a estudiar, y esa experiencia con los años me permitió hacer otras cosas. Entonces, bueno, todos los años Fulbright ofrece una cantidad de becas para cada país y muy poca gente se postula. A veces porque la gente no sabe que existen las becas Fulbright. Pero en fin, como hay gente de varios países, aprovecho para contar algo que no tiene nada que ver con LES. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de LES. De la forma como pienso hacer esta charla con ustedes hoy día es la siguiente. Yo hablo un poquito, así como unos 15 minutos, qué sé yo, y ustedes van escribiendo preguntas y pasan los 15 minutos que yo hablo, voy respondiendo las preguntas y luego vamos con otro ciclo, así donde yo explico otro concepto y qué sé yo. Entonces, bueno, la primera cosa que quiero mostrarles, les proviene de acá. Les proviene de estos libros, ¿ok? Estos libros fueron escritos por Buzz Body y Craig Larman. Este es el tercer libro de la secuela, que se llama Large Scale Scrum, More with Less. Es el libro más reciente, pero no necesariamente el mejor. Yo siempre le recomiendo a la gente, si quieren explorarles, comiencen por este libro, van a encontrar la información más destilada, quizás un poco más resumida. A su vez, Les tiene este otro libro, Practices for Scaling Lean and Agile Development. Es muy interesante porque cuando ustedes empiecen a explorar Les, se van a dar cuenta que dentro de Les hay varios temas que se vienen escuchando desde hace tiempo. Uno de esos temas es Lean, otro de esos temas es Stream Programming, otro de esos temas es Clean Code y Software Craftsmanship. Lo que pasa es que LES es bastante técnico. LES está bastante orientado hacia prácticas técnicas de software. Y por eso es que yo decía que LES es Scrum como debió explicarse desde el principio. Enseguida les explico más ese concepto. El tercer libro de esta historia es Scaling Lean and Agile Development. Este es un libro muy interesante en el cual se habla acerca de modelaje sistémico. Modelaje sistémico es otra de las herramientas de LES. Ya les decía que LES se apoya en Lean, se apoya también en Extreme Programming, se apoya en Software Craftsmanship, y el otro pilar teórico de LES es este, la quinta disciplina. ¿Okay? La quinta disciplina de Peter Senge, que fue escrito en los 90s, y en este libro se presentan las bases teóricas de modelaje sistémico. Entonces, bueno, sobre esos pilares, más el Toyota Production System, más Lean,
Los creadores de LES acabaron teorizando, después de experimentar múltiples años con cientos de equipos, un marco de rediseño organizacional que es LES. Entonces ahora, permítame compartir mi pantalla y entremos un poquito en materia. Y aquí comparto. Entonces, miren, LES, yendo un paso más atrás, nosotros podríamos decir que una definición de Scrum es que Scrum es un wrapper de Extreme Program. Entonces, en los libros originales de Scrum, como se acabó definiendo Scrum, es como una envoltura, algo que cubría las prácticas que venían de Extreme Programming. ¿Qué pasó con el tiempo? Debido a temas comerciales, de desconocimiento, debido a que se quería popularizar Scrum, esta definición acabó perdiéndose en el tiempo. Entonces, uno de los detalles de no mencionar esta definición es que la gente que hace software piensa que con Scrum solamente funciona, que con Scrum alcanza. Y en realidad no, uno necesita Extreme Programming de base y alrededor de Extreme Programming uno tiende a utilizar mejor Scrum. ¿Qué es lo que hace Extreme Programming? Básicamente mejora la forma de codificar, pero la mejora radicalmente. Le pone una estructura mental al proceso desorganizado de crear software en la cabeza. Entonces ahí prácticas como Test Driven Development, prácticas como Pair Programming se vuelven realmente cruciales. Otra de las razones por las cuales se omitió esta definición de Scrum es porque es muchísimo más fácil vender un curso de Scrum que meses de capacitación en Extreme Programming. Extreme Programming es algo que cambia, como les decía, radicalmente la forma de pensar de un desarrollador y eso no se aprende en un curso. Es algo que se hace a través de acompañamiento, de mentoría técnica. Y entonces, por razones comerciales, si uno tiene que escoger, ahora que soy una empresa, entre comprar un curso de 2 días o comprar meses de mentoría técnica sin resultados garantizados, sale más barato comprar un curso de 2 días. Entonces, el error histórico que se ha cometido a lo largo del tiempo es introducir Scrum pensando que Scrum son solamente post-its en la pared. Ahora, ¿qué pasó? Inicialmente, el objetivo de Scrum era, y sigue siendo, transformar el entorno de trabajo. Si ustedes ven la página de la Scrum Alliance, ahí dice bien claro, ¿no? Transforming the world of work. Entonces, básicamente se trataba de transformar el entorno de trabajo. Y cuando querían decir transformar el entorno de trabajo, realmente querían decir eso. No querían decir solamente transforme el lado humano. No querían decir transforme el lado de procesos. Querían decir transforme toda la empresa. Y entonces ahí, cuando se comienza a utilizar Scrum, solamente Scrum, no se logra este tipo de transformación. Se logran ciertas mejoras que son subóptimas. Y si uno piensa en una empresa como un sistema grande, uno puede mejorar pequeñas piezas de este sistema complejo, pero si no acaba transformando todo el sistema, las mejorías no acaban sintiéndose. Entonces, ¿qué ocurrió? A medida que se fue utilizando Scrum se quedó corto. Es decir, yo podía utilizar Scrum bastante bien con un equipo, 4 o 5 personas, y ese era el tamaño de la empresa y la empresa equivalía al producto. Y en ese nivel de baja complejidad, en ese nivel donde hay muy poca gente, un solo producto, donde la comunicación era fluida, Scrum funcionaba de maravilla. El gran problema era, ¿qué pasa si no tengo un equipo? ¿Qué pasa si somos decenas o cientos? ¿Y qué pasa si tenemos varios productos? Entonces Scrum se quedaba corto. Debido a esa limitante de que Scrum se acababa quedando corto, comenzó a aparecer una tendencia de tratar de escalar LES. Entonces, perdón, de tratar de escalar Scrum. El primer intento para escalar Scrum es algo que viene desde los viejos libros de Scrum, se llamó Scrum of Scrums. Entonces, Scrum of Scrums fue lo que había hace 20 años más o menos, como primera idea.
Hacemos un Daily Scrum, tomamos un Scrum Master, lo mandamos a otra reunión y en esa reunión este Scrum Master representa al equipo y así a través de ese escalamiento todo va fluyendo. No funcionó. ¿Ok? Y no es recomendable en estos días, no funciona. ¿Por qué? Porque tiende a crear jerarquía. Y el problema también es que uno acaba mandando un Scrum Master no técnico a una reunión no técnica a hablar de problemas no técnicos cuando los problemas técnicos se siguen quedando dentro del equipo sin mejora y sin solución. Entonces, Scrum of Scrums, como un patrón de escalamiento, falló. ¿Qué pasó después? Los creadores de LES comenzaron a experimentar y surgió esta pregunta. Si no cambia el sistema, Scrum tiene chances de funcionar. Esa fue la primera pregunta sistémica. Es decir, yo puedo dejar las cosas como están, poner encima Scrum y todo se arregla. Y la respuesta rotunda que obtuvieron en los experimentos, en los equipos, en las empresas que utilizaron los creadores de LES, es que no. Los resultados que uno acaba obteniendo son muy subóptimos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno piensa que Scrum es el problema. Y en realidad Scrum no es el problema. Porque cuando uno utiliza Scrum sobre una organización compleja y la organización sigue siendo compleja, burocrática, pesada, se va a quedar así y no va a mejorar. Entonces, de ahí surgió esta otra definición de LES. LES es un marco de trabajo para rediseño organizacional y modelaje sistémico es una de sus herramientas. Perdón, voy a subir esto para que sea visible. Es una de sus herramientas conceptuales. ¿Okay? De sus herramientas conceptuales. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Modelaje sistémico viene del libro que les mostré, de la quinta disciplina. Modelaje sistémico básicamente quiere decir concebir toda la empresa como un sistema complejo que debe ser simplificado a través de entender las variables cruciales de un sistema, tocar algunas y ver el impacto que eso produce. Y aquí yo hago una pausa, ¿no? Aquellos de ustedes que estudiaron ingeniería de sistemas, tal vez piensan que estudiaron ingeniería de sistemas para graduarse y programar en Java. En realidad no. En realidad estudiamos ingeniería de sistemas para tomar sistemas complejos y hacerlos más eficientes. Entonces, una cosa que recuerdo, ya que estábamos hablando de maestrías y lo que decía yo al principio de esta charla, ¿no? En el año 1999, en la Universidad de Illinois en Chicago, yo estudiaba Management Information Systems, sistemas de administración gerencial. Uno de los principios de Management Information Systems era precisamente la simplificación sistémica. Era tomar sistemas grandes y complejos y a través del mejor uso de la información, simplificarlos. Ahora, ese mejor uso de la información no necesariamente quiere decir hacer software. Muchas veces se puede simplificar sin necesidad de hacer software. Entonces, esta es la primera definición de LES. LES necesita una simplificación de toda la empresa para que realmente comience a funcionar mejor. Entonces, cuando ustedes piensen en LES, aquí hay otra definición. LES es una herramienta de simplificación que al ser utilizada produce una empresa menos compleja. Donde, perdón, voy a subir esto un poquito. Donde el trabajo técnico se hace mejor. Entonces, fíjense que acá LES no es una herramienta que ha sido pensada sin que haya una mejora técnica. No funciona.
¿Ok? O sea, si la gente sigue trabajando de cierta manera tradicional y encima trata de aplicar LES, no va a funcionar. LES pide cambios muchísimo más radicales. LES pide excelencia técnica. Para que exista la excelencia técnica, otros pasos previos deben darse. Pasos como la funcionalidad cruzada, la gente que pueda hacer varias cosas, no necesariamente todas igual de bien, pero que definitivamente pueda hacer varias cosas, la no especialización, y en fin, varios otros componentes del LES de los cuales hablaré. Yo les había adelantado que yo iba a hablar un poco y luego me gustaría ver un poco las preguntas que van formulando. Entonces, no sé, Germán, si me ayudas con el chat, ¿qué hay en las preguntas? Y Que me claro, Juan. ayude. Mira, todavía no hay preguntas. Hay una pregunta que es, ¿cómo se logra convencer a todos los directivos de una empresa de este cambio radical, de este cambio tan radical? Ah, esa es una buena alternativa, esa es una buena pregunta. Yo creo que no hay que convencer. O sea, simple, te tienen que venir a buscar a ti en lugar de tú ir a vender allá. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno trata de vender una idea, uno cae en esto de te tengo que convencer, o sea, te tengo que decir y darte mis argumentos para ver si me haces caso y así. Y si logro convencerte, ¿quién garantiza que va a haber continuidad? ¿Quién garantiza de que de aquí a un tiempo vas a seguir creyendo en esa idea? Entonces, dentro del LES hay un concepto interesante que se toma de la filosofía, que es ideas propias versus ideas alquiladas. Las ideas alquiladas provienen de que alguien te viene a convencer. Las ideas propias provienen de que yo estaba buscando una alternativa y encontré LES y entonces creo que LES puede funcionar en mi empresa. Por eso es que LES es el secreto mejor guardado de la agilidad. Por eso es que no salimos a vender LES. LES no es altamente comercial. Al contrario, LES está en la posición de que si alguna empresa realmente quiere hacer algún cambio profundo, vengan a buscarnos. Si no, ni se moleste. Muy bien. ¿Tengo otra pregunta? Sí, nos piden mencionar algunas empresas que usen LES. No sé si tienes alguna listita, Juan. Oh, sí, claro que sí. Permítanme, dejo de compartir esta pantalla y vamos a compartir otra. Permítanme acá, solamente stop sharing y permítanme que enseguida les muestro. Solamente estoy tratando de cargar una página acá y enseguida estoy con ustedes. Aquí está. Entonces ahora comparto, va de nuevo y aquí va. Entonces, miren, estoy compartiendo acá los casos de estudio de LES. De la forma como funciona LES es que cada uno de los trainers y consultores han escrito casos de estudio acerca de lugares donde se ha aplicado LES y estos casos de estudio están documentados en la página les.workscasestudies. Entonces acá van a notar en esta lista de empresas que la mayoría de ellas no son gringas, son europeas. Y es porque LES tiene un foco más grande en Europa. Parte de eso es por la cultura europea que se alinea mejor y parte de eso también es porque uno de los creadores es holandés, el otro es canadiense y han hecho mucho trabajo en Europa. Pero bueno, ustedes verán algunos nombres como Alcatel, Lucent, verán, qué sé yo, German Big Insurance, verán Huawei, verán, en fin, ahí tienen la lista. Una característica es que es variada, es software, pero también es banca, también es retail, otro tipo de industrias. Otra característica es que no son empresas pequeñitas, son empresas bastante grandes. Entonces, cuando ustedes lean estos casos de estudio, ahí van a encontrar cosas bien interesantes. Muy recomendado para lectura. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos un montón de preguntas ahora, Juan, ¿eh? Se Ah, han vamos, vamos. dejado ir todas las preguntas. Venga. Eh, una, Tiene una comparación entre LES y DevOps. Y por otro lado también piden diferencias entre Scrum y LES. Ok, entonces vamos con lo de Scrum y DevOps. Permítanme hacer lo siguiente, voy a dejar de compartir esto. Espérenme un segundo que estoy buscando el botón. Stop sharing. Ok, entonces miren, yo creo que DevOps es la siguiente moda en la agilidad.
más de una década atrás, no sé, estaba de moda hacer Scrum con post-its en la pared. Y la gente pensaba que porque te comprabas post-it 3M y los ponías en la pared, mágicamente tenías Scrum. Hoy en día la tendencia es pensar que porque tengo una herramienta X y porque hago integración continua con un servidor, ya tengo DevOps. Entonces, otra vez estamos volviendo a repetir el error. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de Extreme Programming, en 1995 se hacía DevOps, solo que no se llamaba DevOps. Se hacía con tecnología Smalltalk y se hacía en una máquina virtual y tenías despliegue continuo, múltiples veces al día. Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando en la historia? Permítanme solo un segundo que necesito ponerme de pie para agarrar un libro. Continuous Delivery. Continuous Delivery, DevOps y Accelerate. Entonces, miren, aquí les muestro los libros. Una ventaja de dar un webinar desde mi casa es que tengo acceso a mis libros. Continuous Delivery es un libro que escribió Gis Hamble y David Farley en el año 2012 o algo por el estilo. Aquí se sientan las bases técnicas de lo que es DevOps. Bases técnicas como integración continua, que no quiere decir tener un servidor, que quiere decir integrar continuamente al final de cada ciclo corto de TDD. Entonces, eso quiere decir micro check-ins. La otra base técnica importante es desarrollo sin branches, desarrollo contra el trunk directamente. Sobre esa base técnica y otros pilares como tener múltiples deployments, el patrón Blue-Green Deployment, etcétera, etcétera, se escribe este libro, The DevOps Handbook, también por Gis Campbell, Jim Kim, Patrick Dubois y John Willis. Entonces, en este libro ya se empieza a hablar de los múltiples deployments, etcétera, etcétera. Y finalmente en esta serie, Accelerate, que es un libro muy reciente de Nicole Forsgren, Gis Campbell y Jim Kim, que ellos escriben eso el 2016, algo así, que muestran el estado de cómo está DevOps hoy en el mundo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Cuando uno tiene la excelencia técnica de la cual se habla dentro del LES, DevOps es implícito. Tan simple como eso. DevOps está dentro de la excelencia técnica de los equipos que hacían Extreme Programming, que hacen Extreme Programming. DevOps yo creo que es un concepto sobrevendido. Uno piensa que DevOps es la nueva ola y en realidad no deberíamos ver la nueva ola, sin haber resuelto los problemas técnicos fundamentales. Ahora, la buena noticia es que los problemas técnicos ya se han resuelto, están en los libros de Extreme Programming. La mala noticia es que nadie los está leyendo. Diferencias entre Scrum y LES. Y permítanme acá que comparto para poder mostrarles un poquito más en detalle. Permítanme. Quiero compartir esto de acá. Les muestro aquí las diferencias entre LES y Scrum. Entonces, miren. Solamente quiero ir aquí a recursos, gráficas. Y quiero mostrarles estos dibujos de acá. Y con este lo ilustro. Entonces, miren, una de las diferencias entre LES y Scrum es que debido a que ahora tengo múltiples equipos dentro de LES, voy a tener un sprint planning que se va a realizar con el único product owner y representantes de cada uno de los equipos. Entonces, fíjense que los representantes, en LES se llaman representantes, no necesariamente es el Scrum Master, es alguien que el equipo crea, que técnicamente va a entender de lo que se va a tratar el sprint, y mandan a esa persona a que junto con el Product Owner de todos los equipos, decidan qué parte del Product Backlog va a hacer su equipo. Eso es Sprint Planning 1. Sprint Planning 2 es reunión tradicional de Sprint Planning, en la cual el equipo acaba planificando junto con ese representante que regresó de la reunión con el Product Owner. El Product Owner puede ser consultado, pero no es obligatorio que el Product Owner esté en Sprint Planning con todos los equipos. Cada equipo ya planifica lo suyo. Un resultado es que cada equipo va a tener su propio Sprint Backlog. El Product Backlog es el mismo para todos los equipos, pero el Sprint Backlog es único para cada equipo. Otra característica fundamental dentro de LES, que no se mencionaba en Scrum, es que los equipos en LES son feature teams, no son component teams. Un feature team es un equipo que transversalmente toma un feature y lo desarrolla desde la cara visual hasta abajo, hasta el backend.
Entonces, eso requiere que el equipo realmente sea de funcionalidad cruzada y además sean multicomponente, multicapa. Entonces, cuando yo decía más antes que cambia dentro de LES la forma de codificar de un desarrollador, definitivamente cambia. La otra cosa que hay en LES, que lo decíamos en Scrum, pero que ahora LES lo pone como obligatorio, no hay QA manual. Tan simple como eso, no existe el QA manual. El QA se hace a través de pruebas automatizadas. Obviamente no se puede automatizar todo, pero la mayoría de las cosas necesariamente son automatizadas. Entonces yo también mencionaba que DevOps está implícito dentro de LES porque no puedo tener DevOps con pruebas manuales. Nunca alcanzaría a hacer varios deployments al día. Entonces se automatiza. Infraestructura como código, automatización, etcétera, son cosas que ya vienen implícitas dentro de las prácticas técnicas de los equipos LES. Más adelante en el ciclo hay un Product Backlog Refinement, en el cual el Product Owner revisa, más bien refina, el Product Backlog con todos los equipos, pero mandando cada equipo a un representante. Luego tenemos un Sprint Review, en el cual está presente el Product Owner, se invitan stakeholders y pueden estar presentes todos los equipos. Ahí se utiliza un formato que se llama Bazaar, que básicamente es como una simulación de una feria en la cual cada equipo tiene un stand y ahí en ese stand tienen dispositivos y los stakeholders pueden caminar por ahí y ver en los dispositivos qué hizo cada equipo. Se tiene una retrospectiva privada para cada equipo, se tiene un overall retrospective, que es una retrospectiva general, donde se incluye al Product Owner, representantes de cada equipo y managers. No se habla en esta retrospectiva general de problemas específicos de cada equipo, sino más bien de problemas que podrían afectar la interacción de varios equipos o de todos los equipos. Una cosa importante que hay acá, en estas flechas que dice coordinación, la coordinación no se hace a través de gente que habla solamente, eso está muy bueno, o sea, comunicación entre la gente está muy bien, pero hay una cosa muy importante que en LES se llama comunicación en el código. Eso quiere decir que el código que escriben para este feature team, tiene que ser legible por los miembros de los otros equipos. Entonces, una vez más, la excelencia técnica y la limpieza en el código son valores fundamentales dentro del LES. Este es el ciclo. Al final se saca un incremento del producto, que puede ser, ustedes ya saben, comercializado, pero dentro del sprint queda implícito que múltiples veces, varias veces al día de ser posible, se puede hacer un deployment a producción. No necesariamente quiere decir que se está vendiendo el producto o que se anuncia el lanzamiento, no, pero sí estamos haciendo múltiples deployments. Entonces, ahí una vez más tenemos el concepto de DevOps, pero implícito dentro de LES. Entonces, esa era otra pregunta. Respuesta larga. Respuesta larga, pero está bueno porque vamos explicando LES a través de las preguntas, ¿no? Eso está bueno. Hay varias preguntas referentes a ventajas y diferencias entre LES y SAFe y entre LES y DAD. No sé si quieres entrar eso en ahora. Sí. A ver, ¿qué creo yo respecto a SAFe? Para empezar, le están preguntando a la persona menos adecuada, ¿okay? Porque tengo mis filtros mentales, ideológicos y filosóficos que me hacen escoger LES sobre SAFe. Yo sé que algunos de ustedes tal vez defienden SAFe y qué sé yo. Allá ustedes, les deseo mucha suerte. Personalmente, yo, Juan, trabajé en la época de los 90s, utilicé UML, utilicé OMT, utilicé procesos muy pesados y todo esto que viene ahora con SAFe me recuerda a mis años jóvenes. O sea, veo en SAFe las mismas cosas que habían en los 90s, solo bajo otro nombre. ¿Qué veo en SAFe? Veo que SAFe es pesado y complejo y veo como ingeniero de sistemas que cuando tienes una empresa pesada y compleja, simplemente haces matching de dos modelos sistémicos. SAFe, pesado y complejo, empresa pesada y compleja. El resultado es que se acoplan muy bien. Por eso es que SAFe se vende bastante bien. Porque yo tengo una empresa compleja, me traes un proceso complejo donde tienes múltiples roles, múltiples procesos, múltiples secuencias, múltiple terminología, entonces se acopla muy bien. O sea, se vende muy bien.
Pero ahora, ¿qué ocurre? Como ingeniero de sistemas, yo sé que cuando sobre una empresa compleja pones un proceso complejo, el resultado es mantenimiento de la complejidad o incremento de la complejidad, pero nunca simplificación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando aplicas SAFe, la empresa sigue siendo compleja, la burocracia sigue existiendo y muchas empresas están conformes con eso. No tienen nada que perder, les viene bien. Entran a la onda ágil por la ventana, tratando de utilizar SAFe como su punto de entrada. Pero en una empresa que están apretados por la competencia, la pandemia, cualquier otra crisis, mantener la complejidad no necesariamente es la mejor idea. O sea, ¿qué diría yo? Less simplifica, SAFe mantiene la complejidad. Y ahí cada quien escoja lo que quiera. Teníamos otra pregunta, DAD. Discipline Agile Delivery. ¿Dónde está el libro? Acá. Ah, ok, aquí está. Scott Ambler. Discipline Agile Delivery. ¿Qué creo yo? Scott Ambler hizo un excelente libro acerca de base de datos y debió quedarse con ese libro y no hacer DAD. Opinión personal. ¿Okay? Mi opinión personal, ustedes recordarán Rational Rows, ustedes recordarán IBM Rational Rows, ustedes recordarán que se quedó en el tiempo y ustedes recordarán que dentro de IBM comenzaron a teorizar un nuevo proceso. Ese proceso es DAD. DAD proviene de IBM. ¿Cuál es el detalle de IBM? Es una empresa grande, es una empresa pesada, que necesita un proceso pesado. Entonces, de ahí viene DAD. Ahora, cuando DAD se acaba teorizando, DAD se acaba convirtiendo otra vez más en un proceso pesado, que viene con la agilidad, pero hay un contrasentido. ¿Cómo uno puede ser ágil cuando el proceso que estoy reflejando en un marco es pesado? No sé si entienden la contradicción, pero es difícil ser ágil cuando tienes mucha carga encima. Como ustedes habrán visto en el diagrama anterior, LESS es básicamente Scrum con 2 o 3 pequeñas cosas. Es bastante liviano. Pero lo que sí es LESS es más prescriptivo que Scrum. Sobre la base de los errores cometidos, LESS les dice, no haga esto. Haga más por este lado. Scrum es más silencioso. Yo les había dicho que yo no era la mejor persona para preguntarme acerca de LESS, perdón, de DAD o de SAFe, porque yo tengo mis preferencias personales. Entonces, tomen lo que yo les acabo de decir con filtro y saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Tenemos más preguntas? Me encanta, Juan, me encanta. Tu radicalidad siempre está presente. Antes era con las cervezas en un bar y ahora es acá en el webinar. Está genial. Así. No, hay gente que pregunta sobre usar Scrum y LESS para requerimientos, o sea, no técnicos como mejora de procesos, LESS para industria de la construcción. O sea, en cuanto a industria, ¿tú recomendarías usar LESS fuera de software? Creo que se podría reducir ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, se puede usar fuera de software. Ahora, miren, justo esta mañana yo estaba teniendo una entrevista así muy interesante con una colega de España que es una software crafter, ¿ok? Y es bastante, me explicaba ella, ¿no? Bastante inusual que en España encuentres, para empezar, desarrolladoras mujeres y para continuar, backend. Y ella lleva siendo 15 años desarrolladora backend, una software crafter así que le encanta el software, ¿no? Pues una conversación muy interesante. Y algo que decíamos, ¿no? En esta conversación es que en el software nosotros hemos caído en una posición cínica. Una posición cínica en la cual estamos vendiendo Scrum fuera del software. Vamos a una agencia publicitaria y les decimos, sí, 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 hagamos Scrum y va a funcionar, qué sé yo. Cuando en el software mismo no hemos resuelto todos los problemas. Si estamos acá en este webinar, posiblemente muchos de ustedes han experimentado que la gente sigue codificando igual que hace 15 años, que el código sigue saliendo mal como hace 15 años. Solamente tenemos lenguajes de programación más poderosos y tenemos la nube y contenedores, pero la gente sigue codificando mal. Entonces, yo creo que esa conversación de esta mañana fue muy interesante porque sí es cierto que podemos utilizar LESS, que podemos utilizar Scrum, etcétera, y podemos exportar. Sí, es cierto, podemos.
pero nos estamos olvidando de resolver el problema de adentro primero. Entonces creo que habría que dar un paso más atrás y antes de exportar, ver qué hago yo por mi propia profesión. Desde luego, momento de sinceridad, es muy lucrativo exportar software. No digo software, digo Scrum, digo LESS. Es muy lucrativo exportar eso a otros dominios de conocimiento porque suena más fácil. Pero si no resolvemos el tema del software, ¿quién lo va a hacer? Al fin y al cabo, nosotros cuando se creó Scrum, cuando se creó LESS, hemos importado de otros dominios donde se resolvieron problemas. Si ustedes ven Lean, Lean se acaba importando donde Toyota, porque Toyota resolvió un problema, resolvió el problema de la producción, creó una teoría diferente al Taylorismo, donde es más factible producir poniendo a los humanos en el centro. Resolvieron el problema y exportaron. Nosotros en el software importamos esas ideas, le dimos un maquillaje, hicimos un remix y ahora estamos tratando de exportar, pero no hemos resuelto todavía el problema. ¿Ok? Otra pregunta. Hay otra pregunta, Juan, dos o tres que hablan de cómo empezar. Cómo empezar Ajá. con LESS. Una vez que te llaman, ya quedó claro que no se va ofreciendo LESS, sino que lo llaman a uno. Una vez que te llaman, cómo empezar, cuáles son los primeros pasos, si ocupar técnicas como Lean Change Management para ir haciendo experimentos y cambios. Hay varias respecto a eso, de cómo empezar. Yo creo que no funciona. Ustedes van a ver un denominador común en esos casos de estudio y también les puedo decir lo mismo desde mi experiencia. No funciona tratar de hacerles como una revolución popular. No funciona como un movimiento de base donde solamente los técnicos quieren cambiar. No, no, no. Funciona cuando la cabeza máxima de una empresa está convencida de que quiere aplicarles y va a aguantar el cambio y lo va a respaldar. Primera cosa. Hay que tener un propósito claro. Si vamos a aplicarles, es ¿por qué queremos aplicarlo? Queremos simplificar la empresa, pero ¿por qué y hacia qué? ¿Por qué queremos hacerlo? Entonces, miren, respaldo de la gerencia, propósito claro. Hay que tener un equipo de cambio. No solamente quijotescamente va un consultor, un entusiasta de LES, no. Hay que tener un grupo. Ese grupo tiene varias funciones. Uno, apoyarnos entre todos. Dos, aportar conocimiento de diferentes áreas. LES tiene mucho que ver con cosas técnicas, pero también tiene que ver con cambio organizacional, con rediseño organizacional. Entonces, un grupo multidisciplinario que además pueda iniciar el cambio y mantener ese cambio. Y tres, para que esto acabe funcionando, tienen que empezar a producirse resultados. Una forma de producir resultados es lo que yo le llamo Lean Product Development. Lean Product Development es básicamente construir productos aplicando principios Lean y utilizando de base también LESS. Entonces, si yo voy a hacer productos, no los haré con 300 personas, puedo hacerlo con 15 personas. Con 15 personas divididas en 3 equipos y ahí comienzo a aplicar LESS. Entonces, cuando uno comienza a tener eso, ¿no? Cuando uno comienza a tener el respaldo de la gerencia, el equipo del cambio y productos que se pueden hacer rápidamente y que tienen éxito, entonces ahí tiene más sentido. Una cosa de advertencia, como con cualquier cosa que uno intenta, no todo sale bien y no necesariamente todas las personas se suman al cambio. Hay resistencia cultural, hay gente que no quiere, hay gente que no puede. Otra de las cosas que ustedes tal vez han percibido, Scrum es un mecanismo de transparencia. Cuando ustedes comienzan a aplicar Scrum, se empiezan a notar falencias de comunicación, de organización, de comportamiento, de trabajo en equipo. Se empiezan a notar esas falencias. Cuando uno empieza a aplicar LESS, se empieza a notar que hay gente que no puede codificar bien, que hay gente que no ha entendido lo técnico, pero hace años viene haciendo código en Java. Entonces, LESS aporta eso, y eso muchas veces es doloroso y traumático. Entonces, cuando uno comienza a hacer LESS, viene como un baño de realidad. ¿Okay? Esa es la otra palabra de advertencia. ¿Teníamos otra pregunta? Hay muchas, Juan, ¿eh? Nos vamos a ir con las preguntas, yo creo. Está bien, vamos, vamos. Pregunta te va a encantar. ¿Qué bibliografía recomiendas de Extreme Programming?
Espérenme solo un segundo. Perdón, es que tenía que bajar varios libros del librero, perdón. Entonces, miren, ¿qué pasó con Extreme Programming? Primero vino Ken Beck. Vino Ken Beck, que él teoriza Extreme Programming y él escribió Extreme Programming Explained. Esta es la segunda edición, no lean esta, lean la primera. ¿Okay? Presté mi libro a un amigo y todavía no me lo devolvieron. Ahora miren, Extreme Programming produjo más de 10 libros. Entonces, Extreme Programming Installed, de Ron Jeffries. Testing Extreme Programming, de Lisa Crispin. Excelente libro donde se dice que los QA son desarrolladores. Eso de que los QA solo testean cajas negras de código no existe en Extreme Programming. Lisa Crispin siempre desarrolló código. Extreme Programming in Practice. 20 años atrás, Jim Newkirk y Robert C. Martin hicieron el sitio web de su empresa que se llamó Object Mentor utilizando Extreme Programming. Entonces, la compañía ya no existe, pero ese sitio web fue una de las piezas de código más bellas que escribió Uncle Bob Martin. Questioning Extreme Programming, Peter McBreen. Peter McBreen, uno de los pioneros de software craftsmanship, en este libro hace cuestionamientos muy interesantes de Extreme Programming. Dice, ¿qué pasa si no hacemos pair programming? ¿Qué pasa si no hacemos integración continua? ¿Cuáles serían los efectos? Al final acaba concluyendo que hay que hacer Extreme Programming. Extreme Programming Explore, otro libro muy interesante de William Wake, más conceptos de Extreme Programming. Martin Fowler escribió con Ken Beck, Planning Extreme Programming. ¿Okay? Si alguna vez ustedes han pensado cómo se hace la estimación, cómo se hace la planificación en Scrum, qué buen libro de Scrum explica cómo hacer el Sprint Planning, ninguno. Pero hay un excelente libro de Extreme Programming que explica realmente cómo se debe planificar. Extreme Programming Examine. Este libro de Giancarlo Zucchi es muy interesante porque hace la comparación entre Lean y Extreme Programming. Entonces es muy interesante porque dice, en manufactura Lean, hace décadas ya se resolvieron los problemas que en Extreme Programming recién estamos tratando de resolver. Muy interesante. Último libro, Extreme Programming Applied, un libro de Ken Hauer, muy interesante, es aplicación de Extreme Programming en otros casos. Ahora, ¿qué ocurrió? Extreme Programming, estos libros deben tener 15 años de antigüedad en promedio. Los libros de Extreme Programming se pararon de publicar, se detuvieron. Los autores de esos libros ya no sacaron más libros de Extreme Programming, debido a que Extreme Programming es una de esas cosas que cayó en el olvido. No se volvió comercial, pero es la respuesta. Entonces, ¿qué creo yo? Yo creo que la gente técnica no debe reinventar la rueda, solamente deben informarse. Es tan simple como eso. Hay problemas en la humanidad que no tienen solución conocida todavía. Hacer buen software tiene solución conocida, ya se ha hecho. Si nadie lo hubiese hecho, estaríamos en problemas, pero ya se hizo. Entonces creo, lo que yo les acabo de mostrar, es una pieza de conocimiento que debería estar al alcance de todos. ¿Ok? Germán, Perfecto, Juan. ¿vamos con más? Hablando de piezas de conocimiento, también preguntan si hay documentación de LESS en español. No, no va a haber. O sea, de momento no hay, ni hay planes de que se traduzcan. Miren cuál es el gran problema. Y siempre encontramos esto, ¿no? Yo personalmente odio hablar inglés. Sí, lo confieso, odio. No, nunca me gustó, nunca fue mi idioma, etcétera, etcétera. Pero para mí el inglés es una herramienta que tengo que usar para llegar a algo más adelante, a alguna cosa que me interesa. Entonces, ¿qué hago? Leo en inglés. Y tienen dos alternativas. Una, esperar a que se traduzca. Dos, leer en inglés. Yo creo que estos libros no se van a traducir y la producción en castellano no está cerca de ocurrir. Podemos esperar unos 5 años y estos libros no se van a traducir.
Ahora, la pregunta para la gente se vuelve, ¿están dispuestos a esperarse 5 años por este conocimiento? Entonces, ¿qué creo yo? Creo que hay que empezar a buscar el conocimiento en el idioma que se produce. El idioma no puede ser una limitante. No, yo soy un profundo creyente de que el idioma no puede aislar a la gente del conocimiento. Entonces hay que hacer el esfuerzo y leerlos en inglés. Bien, perfecto, Juan. También, ya que estábamos, ya pasó un poco la parte de comparación, pero llegó una pregunta aquí de Scrum at Scale, si Scrum at Scale va de la mano de LES o cuál sería la diferencia ahí entre Scrum at Scale y LES. ¿Qué creo yo? Yo creo que Scrum at Scale tiene un punto flaco. El punto flaco de Scrum at Scale es que es teórico. O sea, es la gente que teorizó Scrum at Scale no estuvo realmente años en las empresas tratando. ¿Cuál es la ventaja de LES? Para mí la ventaja. Para mí la ventaja es que los dos autores tenían posiciones de alto rango en empresas grandes y utilizaron esas empresas como sus laboratorios personales. Tanto Valtech como Nokia Siemens, fueron las empresas donde los creadores de LES eran gerentes de desarrollo o jefes científicos técnicos, qué sé yo, y desde esas posiciones durante 7 años hicieron lo que quisieron. Entonces ahí experimentaron. Y el resultado de esos experimentos acaba siendo los libros. Para mí, esa es la diferencia fundamental. Scrum at Scale no tiene eso. Sus ideas pueden ser excelentes, pero falta la validación de años y de cientos de experimentos, que es algo que se tiene en LES. Ahora, ¿cuál es el problema o la desventaja de LES? La gente de LES es directa y te dice que no funciona, que funciona, etcétera. Es más, manda el mensaje sin tanto suavizamiento, ¿okay? Como lo hago yo en este webinar y digo las cosas, ¿no? Creo que en este mundo de la agilidad hay muchas personas que doran la píldora. Dentro de la comunidad LES tratamos de no dorar la píldora e ir realmente con el mensaje más directo. Y eso no necesariamente a todo el mundo le gusta escuchar. Creo que esa es otra diferencia fundamental entre LES y los otros marcos y empresas. Y bueno, creo que nos queda para una última pregunta. A ver, preguntas sobre excelencia técnica. Hay 2 o 3 sobre este tema de perfiles, de gente. Si hay si les ayuda de alguna forma a mejorar la excelencia técnica, qué tan multicapa debe ser el conocimiento en cada miembro del equipo. Y por otro lado, estaban preguntando también respecto de esto, si es recomendable la especialización de los miembros del equipo para llegar a una experiencia cruzada. En realidad, la especialización de la gente es la peor idea que uno podría tener en un contexto como el de software. Esa idea de especializar el conocimiento es una idea anticuada de Adam Smith del siglo XVII que funciona muy bien cuando uno hace trabajo en el universo mecánico, en el universo de las cosas físicas, no en el universo mental. Entonces, ¿qué ocurre? En función de esa especialización, se van observando varios efectos sistémicos negativos. Si yo tengo desarrolladores, especialistas, entonces eso hace que yo quiera tener un manager de desarrollo. Eso hace que yo quiera tener un departamento de desarrollo, un vice president de desarrollo. Y luego si tengo QAs, voy a repetir la misma estructura. Y luego si tengo ingenieros de operaciones, voy a repetir la misma estructura. El resultado de eso es que tengo una empresa dividida así, en líneas. Líneas y managers que manejan cada una de esas líneas. A la hora de formar equipos, cuando yo quiero equipos Scrum, de funcionalidad cruzada, etcétera, etcétera, tomo 3 ingenieros que hacen desarrollo, 2 QAs y 1 de operaciones, y ahora los junto y saco a alguien de la PMO que sea el Product Owner. Y entonces hago un equipo Scrum. Cuando hago eso, surge el siguiente problema. Cada uno de esos ingenieros en ese equipo tiene un conflicto de lealtades cruzadas, porque su manager es quien decide sus vacaciones, su aumento, la revisión de performance, etcétera, pero pertenece al equipo Scrum. Y a la hora de la verdad, ¿a quién le hace caso? ¿Al equipo o a su manager? El otro gran problema
aparte de las lealtades cruzadas, es que ese tipo de organización, por líneas, fomenta el trabajo en cascada, porque primero desarrollamos, pasamos al departamento de QA, el departamento de QA da su OK y pasamos al departamento de operaciones. Entonces, parte de lo que se hace en LES es definitivamente cambiar ese tipo de diseño organizacional. No se puede cambiar si las piezas de abajo no cambian. Y las piezas de abajo son precisamente la gente y el tipo de conocimiento que tiene la gente. Entonces, uno de los primeros cambios es ser verdaderamente cross-functional. El segundo cambio es ya no tener esa estructura vertical. El tercer cambio es estructurar en base a feature teams. ¿Ok? Entonces, gente, muchísimas gracias. El tiempo es nuestro. Hay algunas preguntitas acá que son un poco que esa si quieres la respondo yo, Juan, que es respecto pues de cómo formarse en LES. Digo, además de los libros que comentó Juan, nosotros tenemos un curso de LES precisamente para principios de julio, para el 3 de julio. Vamos a mandarle la información ahí en un correíto. Entonces tenemos un curso de LES a principios de julio. También preguntan si Juan le puede regalar la biblioteca a un tal David. Eso lo voy a responder yo. Juan ama su biblioteca, no creo que te la regale David. Y preguntan si la charla va a quedar en algún lugar grabada. Las charlas las vamos a poner la siguiente semana en el canal de YouTube de Scrum México y le vamos a mandar un correíto cuando esté la charla ahí en el canal. Entonces estén atentos que les vamos a mandar un correíto con eso. Y bueno, como comentaba Juan, ya estamos en tiempo. Quedan algunas preguntas más. Quizás tendremos que hacer alguna otra sesión así de preguntas y respuestas de todo lo que siempre quiso saber de Les o algo así. Seguramente Juan, que es súper fan de Les, va a estar gustoso de tener esa conversación con todos. Así que, pues, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Tuvimos más o menos como 140, 150 personas durante todo el webinario. Muchísimas gracias, Juan, como siempre, y esperamos verte pronto. Les vamos a mandar entonces la información de los próximos cursos de LES y de los próximos cursos de CSM y CSPO para Scrum Master y Product Owner que tenemos con Juan desde México online próximamente. ¿Sí? Muchas gracias a Muchas todos, muchas gracias. gracias Juan. No, un placer. Muchas gracias a todos. Espero que esta información, no sé si les resultó útil, pero al menos espero que les haya resultado provocativa. Gracias a todos. Bien, Juan. Gracias.